El sol de la tarde se filtraba a través de los vitrales centenarios de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, proyectando haces multicolores sobre los bancos de madera pulida. Era domingo, y el padre José de Jesús Aguilar terminaba de oficiar la misa vespertina. Con sus 58 años, el sacerdote era una figura respetada en la comunidad católica mexicana, conocido por sus homilías profundas pero accesibles, y por su inquebrantable sentido de la justicia. La majestuosa catedral, testigo silencioso de la historia mexicana desde el siglo XVI, comenzaba a vaciarse lentamente. El olor a incienso permanecía suspendido en el aire mientras los últimos feligreses se acercaban a saludar al padre José de Jesús, quien permanecía de pie junto al altar mayor, intercambiando breves palabras con cada uno. «Que Dios lo bendiga, padre». «Sus palabras hoy tocaron mi corazón», dijo una anciana tomando las manos del sacerdote entre las suyas. «Es Dios quien habla a través de mí, doña Lupita». «Yo solo soy un instrumento», respondió él con una sonrisa cálida, mientras sus ojos, detrás de unos anteojos de marco oscuro, reflejaban genuina amabilidad. Mientras la catedral se vaciaba, el padre José de Jesús se dirigió hacia los confesionarios, ubicados en una de las naves laterales. Los domingos por la tarde dedicaba 3 horas a escuchar confesiones, un ritual que consideraba tan importante como la propia misa. Para él, era en ese espacio íntimo donde realmente podía ayudar a las almas atribuladas que buscaban consuelo y perdón. El confesionario de madera tallada, con su característica celosía que separaba al sacerdote del penitente, era un espacio que invitaba a la introspección. El padre José de Jesús encendió una pequeña lámpara que indicaba que estaba disponible para escuchar confesiones y se acomodó en su asiento, preparándose mentalmente para su labor. Las primeras 2 horas transcurrieron con normalidad. Escuchó las confesiones rutinarias de feligreses habituales, pequeñas mentiras, discusiones familiares, pensamientos impuros. Para cada uno tenía palabras de consuelo y penitencias adecuadas. Sin embargo, cuando el reloj de la catedral marcaba las 6 de la tarde, la puerta del confesionario se abrió y entró un hombre que el padre José de Jesús reconoció inmediatamente. Omar Harfuch, el controversial secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, se sentó al otro lado de la celosía. A pesar de la penumbra, el sacerdote distinguió claramente su perfil severo y la tensión en su mandíbula. Harfuch era una figura polarizante en la política mexicana, admirado por algunos por su mano dura contra el crimen organizado, criticado por otros por presuntas violaciones a derechos humanos durante operativos policiales. «Ave María Purísima», comenzó el sacerdote con el saludo tradicional. «Sin pecado concebida», respondió Harfuch con voz grave. Hubo un momento de silencio antes de que continuara. «Padre, hace más de 20 años que no me confieso». El padre José de Jesús asintió comprensivamente. «Dios se alegra cuando una de sus ovejas regresa al rebaño, hijo. No importa cuánto tiempo haya pasado». Harfuch carraspeó incómodo. «He venido porque necesito paz. No puedo dormir, padre». «Dios es misericordioso. Cuéntame qué te aflige». Lo que siguió fue una confesión que comenzó como tantas otras, con pecados comunes, mentiras en el ámbito profesional, distanciamiento familiar, momentos de ira descontrolada. El padre José de Jesús escuchaba atentamente, como había hecho miles de veces antes. Sin embargo, gradualmente, la confesión tomó un rumbo inesperado. «Hay algo más, padre», la voz de Harfuch se volvió un susurro tenso. «Algo que me pesa más que todo lo anterior». El sacerdote percibió un cambio en la atmósfera dentro del estrecho confesionario. La temperatura parecía haber descendido varios grados. «Te escucho, hijo», respondió con calma, aunque una sensación de inquietud comenzaba a formarse en su interior. Harfuch respiró profundamente antes de continuar. «El año pasado, durante el operativo en Tepito, hubo consecuencias que no aparecieron en los informes oficiales». El padre José de Jesús se tensó. El operativo en Tepito había sido ampliamente cubierto por los medios, un golpe supuestamente exitoso contra un cartel que operaba en ese barrio histórico y complejo de la Ciudad de México. «¿Qué tipo de consecuencias?», preguntó el sacerdote, aunque una parte de él temía la respuesta. «Hubo bajas que no fueron reportadas. Civiles, padre, incluyendo un chico de 16 años que estaba en el lugar equivocado». La voz de Harfuch tembló ligeramente. «Ordené que se modificaran los informes. Nadie sabe la verdad excepto los agentes que estuvieron allí, y ahora usted». El corazón del padre José de Jesús dio un vuelco. El caso del operativo en Tepito había causado controversia, con organizaciones de derechos humanos cuestionando la versión oficial,
pero sin pruebas concretas que refutaran el informe gubernamental. ¿Me estás diciendo que ordenaste encubrir la muerte de civiles inocentes?, preguntó el sacerdote, intentando mantener la compostura. Era necesario, padre. El operativo era crucial para desarticular esa célula criminal. Si se hubiera sabido la verdad, todo el operativo habría sido cuestionado y años de trabajo se habrían perdido. El silencio que siguió fue pesado, denso como el aire antes de una tormenta. El padre José de Jesús sentía su mente trabajando a toda velocidad, procesando la magnitud de la confesión y sus implicaciones. También hay algo sobre las próximas elecciones, continuó Harfuch, aparentemente decidido a descargar completamente su conciencia. Tengo información comprometedora sobre el candidato opositor que planeo utilizar estratégicamente. Información obtenida mediante métodos cuestionables. El sacerdote apretó los puños bajo su sotana. ¿Te das cuenta de lo que me estás confesando? No son simples pecados de debilidad humana, sino actos calculados contra la verdad y la justicia. Por eso estoy aquí, padre, respondió Harfuch con una mezcla de desesperación y desafío en su voz. Necesito el perdón de Dios para poder continuar. El peso es demasiado grande. El padre José de Jesús guardó silencio por lo que pareció una eternidad. En sus casi 30 años como sacerdote, había escuchado confesiones de todo tipo, desde las más triviales hasta algunas verdaderamente perturbadoras. Pero esta situación era diferente. No solo por la gravedad de los actos confesados, sino porque conocía las implicaciones sociales y políticas detrás de ellos. La luz que se filtraba por las pequeñas aberturas del confesionario comenzaba a desvanecerse, sumiendo el interior en una penumbra cada vez más profunda, reflejando el oscuro dilema moral que se desarrollaba dentro. ¿Me absuelve, padre?, preguntó finalmente Harfuch, rompiendo el tenso silencio. El padre José de Jesús respiró profundamente. Su deber como sacerdote era claro: escuchar, aconsejar y, si el penitente mostraba verdadero arrepentimiento, absolver. Pero algo en la actitud de Harfuch le inquietaba profundamente. No percibía un genuino arrepentimiento, sino más bien una búsqueda de alivio sin verdadera contrición. La absolución requiere arrepentimiento sincero y el propósito firme de enmienda, comenzó el sacerdote con voz firme. No basta con confesar los pecados, hay que estar dispuesto a repararlos en la medida de lo posible. He confesado todo, padre, respondió Harfuch, un tono defensivo coloreando su voz. He cumplido con mi parte. La confesión no es una transacción, hijo. No vienes a depositar tus pecados aquí para marcharte libre de culpa sin más. Dios conoce tu corazón y sabe si realmente estás arrepentido. Un tenso silencio llenó el confesionario. Afuera, los últimos rayos del sol poniente se habían desvanecido por completo, y la catedral estaba sumida en la penumbra, iluminada solo por algunas velas votivas y las discretas luces de emergencia. ¿Qué espera que haga entonces? ¿Que arruiné mi carrera? ¿Que destruya todo lo que he construido? La voz de Harfuch había perdido toda pretensión de humildad. El padre José de Jesús cerró los ojos brevemente, buscando la guía divina ante esta encrucijada espiritual. Cuando los abrió, su decisión estaba tomada. Espero que busques la justicia y la verdad por encima de tu propio interés, respondió con firmeza. No puedo darte la absolución si no hay un verdadero propósito de enmienda. Te invito a reflexionar y regresar cuando estés realmente dispuesto a hacer lo correcto. Harfuch se quedó inmóvil por un momento, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Luego, con un movimiento brusco, se puso de pie. Usted no entiende cómo funciona el mundo real, padre, dijo con voz tensa. Hay decisiones difíciles que alguien tiene que tomar por el bien mayor. El bien mayor nunca se construye sobre mentiras y sangre inocente, respondió el sacerdote, manteniendo la calma aunque su corazón latía aceleradamente. Un instante después, la puerta del confesionario se abrió y se cerró con fuerza. El padre José de Jesús permaneció sentado, sintiendo el peso de lo que acababa de ocurrir. Había negado la absolución a un hombre poderoso, y algo le decía que las consecuencias no tardarían en llegar. Lentamente, salió del confesionario. La catedral estaba casi vacía, excepto por algunos feligreses dispersos que rezaban en silencio y el sacristán que comenzaba a prepararse para cerrar las puertas. A través de los altos ventanales góticos, se podían ver las luces de la Ciudad de México que comenzaban a encenderse, como estrellas terrenales contra el creciente manto de la noche. El padre José de Jesús caminó hacia el altar mayor y se arrodilló frente al sagrario. Necesitaba rezar, buscar consuelo y guía. La confesión de Harfuch pesaba en su conciencia como una losa de piedra,
y presentía que lo que acababa de ocurrir en el confesionario era solo el comienzo de una tormenta mucho mayor. Mientras inclinaba la cabeza en oración, no pudo evitar notar que una figura observaba desde las sombras de una columna cercana. Por un instante, sus miradas se cruzaron, y el padre José de Jesús reconoció a un conocido periodista de investigación. ¿Habría venido siguiendo a Harfuch? ¿Habría visto su salida abrupta del confesionario? El sacerdote desvió la mirada y se concentró en su oración, pero la inquietud persistía. El encuentro en la catedral había puesto en marcha una cadena de eventos cuyo alcance aún no podía vislumbrar. Lo único que sabía con certeza era que había seguido los dictados de su conciencia, por difícil que fuera la decisión. Afuera, las primeras gotas de una lluvia inesperada comenzaban a caer sobre la Plaza de la Constitución, anunciando la llegada de una tormenta sobre la capital mexicana. Una tormenta que, al igual que el conflicto moral que acababa de desatarse, prometía ser intensa y transformadora. La madrugada encontró al padre José de Jesús Aguilar sentado junto a la ventana de su modesta habitación en la casa parroquial anexa a la catedral. Había dormido apenas un par de horas, interrumpidas por sueños inquietos en los que se mezclaban imágenes del rostro enfurecido de Harfuch y de jóvenes desconocidos tendidos en las calles de Tepito. Afuera, la Ciudad de México comenzaba a despertar bajo un cielo plomizo. La lluvia de la noche anterior había dejado un aire fresco y limpio, pero el sacerdote sabía que esa sensación de pureza era efímera en una metrópolis que pronto volvería a cubrirse con su habitual manto de smog. Sobre su escritorio de madera gastada descansaba su breviario, junto a una taza de café que se había enfriado sin ser bebida. El padre José de Jesús contemplaba la ciudad mientras repasaba mentalmente los eventos del día anterior. La confesión de Harfuch había abierto una herida en su conciencia que no cesaba de sangrar. «Dios mío, dame la sabiduría para hacer lo correcto», murmuró, pasándose una mano por el cabello entrecano. El dilema que enfrentaba era de proporciones monumentales. Por un lado, el secreto de confesión era sagrado, uno de los pilares más fundamentales de su ministerio sacerdotal. Revelar lo confesado por Harfuch constituiría una grave falta a sus votos y a la confianza depositada en él como sacerdote. Por otro lado, las revelaciones implicaban muertes de inocentes encubiertas y la manipulación del proceso democrático, asuntos de justicia que clamaban al cielo. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Adelante», dijo, girándose hacia la entrada. El padre Miguel, un joven sacerdote recién ordenado que servía como su vicario, asomó la cabeza. «Buenos días, padre José de Jesús. Disculpe la interrupción, pero hay un hombre que insiste en hablar con usted. Dice que es urgente». «¿Te dijo su nombre?» «Javier Montaño, del diario El Universal». El corazón del padre José de Jesús dio un vuelco. Montaño era el periodista de investigación que había visto la noche anterior en la catedral, observando desde las sombras. «Dile que me reuniré con él en la sacristía en 10 minutos», respondió tras una breve vacilación. Una vez solo, el sacerdote se arrodilló brevemente ante el crucifijo que colgaba en la pared de su habitación. Necesitaba claridad y fortaleza para lo que estaba por venir. La sacristía, con sus antiguos armarios de caoba que guardaban los ornamentos litúrgicos, era un espacio tranquilo y solemne. La luz matutina se filtraba por las altas ventanas, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. Javier Montaño, un hombre de unos 40 años con gafas de montura negra y una libreta siempre a mano, esperaba de pie junto a una mesa. Su rostro reflejaba la intensidad de quien ha dedicado su vida a la búsqueda de la verdad, a menudo a costa de su propia seguridad. «Gracias por recibirme, padre», dijo, extendiendo su mano. El padre José de Jesús correspondió al saludo con una sonrisa tensa. «¿En qué puedo ayudarlo, señor Montaño?» El periodista fue directo al grano. «Ayer vi salir al secretario Harfuch de uno de los confesionarios. Parecía alterado. Considerando los rumores sobre el operativo en Tepito y su reputación como sacerdote que no teme decir verdades incómodas, me preguntaba si había ocurrido algo relevante». El sacerdote mantuvo su expresión serena, aunque por dentro sentía cómo se intensificaba su dilema. «Señor Montaño, usted sabe que no puedo comentar nada relacionado con lo que ocurre en el confesionario. El secreto de confesión es inviolable». El periodista asintió comprensivamente. «Lo entiendo perfectamente, padre. No le pido que rompa sus votos. Pero hay algo más grande en juego aquí. Llevo meses investigando irregularidades en el operativo de Tepito. Familias que buscan a desaparecidos, testimonios contradictorios, informes médicos que nunca se hicieron públicos». Las palabras del periodista resonaron profundamente en el corazón del sacerdote.
Montaño continuó: hay una madre, doña Concepción Ramírez, que sigue buscando a su hijo de 16 años. Oficialmente, Emiliano nunca estuvo en el operativo, pero 3 testigos lo vieron allí esa noche. Desde entonces, no ha aparecido. El padre José de Jesús sintió un nudo en la garganta. El chico de 16 años mencionado por Arfuch tenía ahora un nombre: Emiliano. Lo siento por esa madre, de verdad, dijo el sacerdote con voz entrecortada. Pero no puedo ayudarlo con su investigación si involucra lo que ocurre en el confesionario. Montaño lo miró fijamente por unos instantes, como evaluando si insistir o no. Finalmente, sacó una tarjeta de su bolsillo y la dejó sobre la mesa. Entiendo su posición, padre. Si en algún momento siente que puede ayudar de alguna manera que no comprometa sus votos, aquí está mi contacto. No soy un hombre religioso, pero respeto profundamente a quienes, como usted, se guían por principios inquebrantables. Tras la partida del periodista, el padre José de Jesús permaneció en la sacristía, sintiendo el peso de la tarjeta en su mano como si fuera de plomo. La visita de Montaño había dado rostros y nombres a lo que antes eran abstracciones: Emiliano Ramírez, doña Concepción buscando incansablemente a su hijo. El resto del día transcurrió en una nebulosa de rutinas parroquiales que el sacerdote cumplió mecánicamente, mientras su mente no dejaba de dar vueltas al dilema moral que enfrentaba. Después de celebrar la misa vespertina, decidió caminar sin rumbo por las calles del centro histórico, buscando claridad. La Ciudad de México bullía con su habitual energía caótica. Vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías, turistas fotografiaban los edificios coloniales, oficinistas se apresuraban hacia el metro. La vida continuaba su curso imperturbable, ajena al torbellino interior del sacerdote. Sus pasos lo llevaron hasta la Plaza Garibaldi, famosa por sus mariachis. A esa hora temprana de la noche, apenas unos cuantos grupos se habían instalado, afinando instrumentos y negociando precios con potenciales clientes. El padre José de Jesús se sentó en una banca, observando el ir y venir de la gente. ¿Qué debo hacer, señor?, susurró, mirando hacia el cielo que comenzaba a oscurecer. Fue entonces cuando lo vio: un mural recién pintado en una pared lateral de la plaza. Mostraba rostros de personas desaparecidas, con nombres y fechas. Entre ellos, un joven de rasgos indígenas, sonriente, con el nombre Emiliano Ramírez y la fecha correspondiente al operativo de Tepito. El padre José de Jesús se acercó lentamente al mural, sintiendo que cada paso lo llevaba hacia un punto de no retorno. Junto al mural, una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por el sufrimiento pero con una dignidad inquebrantable, colocaba una vela encendida. El sacerdote supo instintivamente que estaba frente a doña Concepción. ¿Era su hijo?, preguntó suavemente el padre José de Jesús, señalando la imagen de Emiliano. La mujer lo miró, reconociendo su alzacuello clerical. Sí, padre. Mi único hijo. Desapareció hace 10 meses. Las autoridades dicen que no estaba en el operativo, que probablemente se fugó con una novia o se unió a alguna pandilla. Sus ojos brillaron con determinación. Pero yo lo conozco. Mi Emiliano no era así. Algo le pasó esa noche. El sacerdote sintió que el mundo se detenía a su alrededor. En ese momento, el dilema abstracto se había convertido en algo dolorosamente real: la mirada de una madre que solo buscaba la verdad sobre su hijo. Le prometo que rezaré por Emiliano y por usted, dijo el padre José de Jesús, poniendo una mano sobre el hombro de doña Concepción. Gracias, padre. Pero más que oraciones, necesitamos verdad y justicia. Esas palabras resonaron en su alma como campanas de catedral. Verdad y justicia. Los dos valores que habían guiado su vida sacerdotal. ¿Podían estos valores estar por encima incluso del secreto de confesión? Esa noche, el padre José de Jesús no pudo dormir. Pasó horas arrodillado frente al crucifijo, buscando orientación divina. Las palabras de doña Concepción se entrelazaban con los cánones del derecho canónico y los principios morales que había estudiado durante años. Cerca del amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse por su ventana, el sacerdote sintió que había alcanzado una claridad interna. El secreto de confesión era sagrado, sí, pero lo que Arfuch había revelado no había sido en busca de perdón sincero, sino como una manera de aligerar su conciencia sin intención de reparar el daño causado. Más aún, el funcionario había utilizado el sacramento como un escudo, esperando que su confesión quedara protegida mientras continuaba con sus planes de manipulación política. Con manos temblorosas, el padre José de Jesús tomó su teléfono y marcó el número en la tarjeta que le había dado Montaño. ¿Señor Montaño? Soy el padre José de Jesús Aguilar.
Necesito hablar con usted, pero no sobre lo que ocurrió en el confesionario. Hizo una pausa, respirando profundamente. Quiero hablarle sobre Emiliano Ramírez y mi decisión de organizar una conferencia de prensa para exigir públicamente una investigación transparente sobre el operativo en Tepito. Al colgar, el sacerdote sintió una mezcla de paz y temor. Sabía que su decisión tendría consecuencias enormes, tanto para él personalmente como para la iglesia. Pero por primera vez en días, sentía que estaba siguiendo el camino correcto. Se vistió con su sotana negra y su alzacuello, como había hecho cada día durante 30 años. Pero hoy, esas vestiduras tenían un peso diferente. Ya no representaban solo su rol como ministro de los sacramentos, sino su responsabilidad como voz de los que no tenían voz. Mientras salía de su habitación para dirigirse a la catedral, el padre José de Jesús recordó un pasaje del Evangelio que siempre lo había conmovido: la verdad os hará libres. Hoy pondría a prueba esas palabras como nunca antes en su vida. La mañana avanzaba sobre la Ciudad de México, prometiendo un día que cambiaría para siempre el curso de muchas vidas. El sol iluminaba la cruz dorada en lo alto de la Catedral Metropolitana, símbolo de sacrificio y redención. Y abajo, un sacerdote caminaba con paso decidido, listo para hacer un sacrificio propio en nombre de la verdad y la justicia. La sala de prensa improvisada en el atrio de la parroquia de San Miguel Arcángel, una iglesia más pequeña y discreta que la catedral, estaba abarrotada. Periodistas de todos los medios nacionales y algunos internacionales se apretujaban, ajustando cámaras y micrófonos. El murmullo excitado de las conversaciones llenaba el espacio. Hacía años que un representante de la iglesia no convocaba una conferencia de prensa con tanta urgencia y misterio. A las 11 en punto de la mañana, el padre José de Jesús Aguilar apareció, acompañado por Javier Montaño y, para sorpresa de muchos, por doña Concepción Ramírez. El sacerdote vestía su sotana negra y llevaba una carpeta con documentos. Su rostro mostraba la determinación de quien ha tomado una decisión trascendental tras una larga noche de reflexión. Buenos días a todos, comenzó el padre José de Jesús, ajustando el micrófono. Agradezco su presencia en esta conferencia que he convocado para abordar un tema de suma gravedad. Como sacerdote, mi deber es ser pastor de mi rebaño y velar por la justicia y la verdad. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los periodistas presentes. Entre la multitud, distinguió a reporteros de los principales noticieros, así como a blogueros independientes y corresponsales extranjeros. La noticia de que el respetado padre José de Jesús tenía algo importante que decir había corrido como pólvora. Hace 10 meses, continuó, se llevó a cabo un operativo policial en el barrio de Tepito. Según informes oficiales, dicho operativo resultó en la captura de importantes miembros del crimen organizado, sin bajas civiles. Sin embargo, existen familias como la de doña Concepción aquí presente, que desde entonces buscan a sus seres queridos desaparecidos esa noche. El silencio en la sala era absoluto. Las cámaras disparaban sin cesar, capturando cada gesto, cada expresión del sacerdote. Quiero dejar algo absolutamente claro, enfatizó el padre José de Jesús, elevando ligeramente la voz. No estoy aquí revelando nada que me haya sido confiado bajo el secreto de confesión. Ese sacramento es y seguirá siendo inviolable. Estoy aquí como ciudadano mexicano, como sacerdote preocupado por la justicia, exigiendo una investigación transparente y exhaustiva del operativo en Tepito. Montaño dio un paso adelante, tomando la palabra. El periodista presentó testimonios que había recopilado durante meses, vecinos que afirmaban haber escuchado disparos en zonas que no aparecían en los informes oficiales, paramédicos que habían sido apartados del área sin explicación, familiares que súbitamente no podían encontrar a sus seres queridos. Cuando llegó el turno de doña Concepción, un silencio conmovedor se apoderó de la sala. Con voz quebrada pero firme, la mujer contó cómo su hijo Emiliano, estudiante de preparatoria, había salido esa tarde para comprar materiales para un proyecto escolar y nunca regresó. Las autoridades me dicen que mi hijo no estaba allí, que probablemente se fugó, que espere a que regrese por su propia voluntad, dijo con lágrimas contenidas. Pero una madre conoce a su hijo. Mi Emiliano no huiría. Algo le pasó esa noche, y merezco saber la verdad. Al concluir la conferencia, el padre José de Jesús hizo un llamado directo: exijo al secretario de Seguridad Pública, Omar Arfuch, que ordene la reapertura de la investigación sobre el operativo en Tepito y que permita a observadores independientes revisar toda la documentación. La verdad no puede seguir enterrada. La reacción no se hizo esperar. Para el mediodía, todos los noticieros transmitían fragmentos de la conferencia. Las redes sociales estallaron con el hashtag #verdad para Tepito,
que pronto se convirtió en tendencia nacional. La conferencia había encendido la mecha de una bomba mediática que amenazaba con sacudir los cimientos del poder político en la Ciudad de México. En su oficina del Secretariado de Seguridad Pública, Omar Harfuch observaba con rabia apenas contenida la repetición de la conferencia en un televisor de pantalla plana. A su lado, su jefe de prensa y dos asesores políticos intercambiaban miradas preocupadas. ¿Cómo se atreve?, murmuró Harfuch, apretando un bolígrafo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ese maldito cura va a pagar por esto. Señor, intervino cautelosamente su jefe de prensa, Ricardo Vega, debemos ser muy cuidadosos con nuestra respuesta. Atacar directamente a un sacerdote respetado podría backfire terriblemente. ¿Y qué sugieres? ¿Que me quede de brazos cruzados mientras ese hombre pone en peligro mi carrera y el operativo más importante de mi gestión? Sugiero que emitamos un comunicado reafirmando la transparencia del operativo, expresando empatía por las familias que buscan a sus desaparecidos, pero subrayando que no hubo irregularidades. Podemos insinuar que el padre está siendo manipulado por intereses políticos. Harfuch consideró la propuesta, dando vueltas por la oficina como un animal enjaulado. Finalmente asintió. Prepara el comunicado. Pero también quiero que investiguen a fondo a este sacerdote. Todo el mundo tiene un pasado, algún secreto oscuro. Encuentren algo que podamos usar. Mientras tanto, en el Arzobispado de México, el cardenal Aguiar recibía al padre José de Jesús en su despacho. El ambiente era tenso, con el aroma del incienso que solía perfumar la estancia convertido ahora en un telón de fondo para una conversación difícil. José de Jesús, ¿te das cuenta de lo que has hecho?, preguntó el cardenal con voz severa pero paternal. Has puesto a la Iglesia en una posición extremadamente delicada frente al gobierno. El padre José de Jesús permaneció sereno. Su eminencia, he actuado siguiendo mi conciencia y los principios del Evangelio. La Iglesia debe estar del lado de los oprimidos, de quienes buscan justicia. No discuto eso, replicó el cardenal, pasándose una mano por la frente. Pero debiste consultarme antes. Esto debió manejarse a través de los canales adecuados. Ahora la prensa está especulando sobre si revelaste información de una confesión. Fui muy claro al respecto, Eminencia. No he revelado nada que me fuera confiado bajo el secreto de confesión. Mi llamado a una investigación se basa en la información proporcionada por el periodista Montaño y en mi preocupación como pastor. El cardenal lo miró fijamente, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Te creo, José de Jesús. Pero temo que esto atraerá represalias. Harfuch no es un hombre que perdone fácilmente a quienes se le oponen. Estoy preparado para enfrentar las consecuencias, Eminencia. El cardenal suspiró, levantándose para mirar por la ventana que daba a los jardines del arzobispado. Debo informarte que la oficina del presidente ya ha llamado, mostrando su preocupación por tu conferencia. Y he recibido llamadas de varios benefactores importantes de la Iglesia, algunos con vínculos al gobierno. El padre José de Jesús asintió comprensivamente. El poder político y económico estaba movilizándose rápidamente. Por ahora, continuó el cardenal, te pido que no hagas más declaraciones públicas sin consultarme. La conferencia episcopal emitirá un comunicado apoyando la búsqueda de justicia y verdad, pero también aclarando que tu acción fue personal y no representa una posición oficial de la Iglesia contra el gobierno. Entiendo, Eminencia. Al salir del arzobispado, el padre José de Jesús se encontró a un grupo de periodistas esperándolo. Entre ellos distinguió a Martina Robles, una reportera conocida por su agudeza y objetividad. Padre, ¿cómo responde a las acusaciones del Secretariado de Seguridad Pública de que usted está siendo manipulado por intereses políticos opositores? Así que Harfuch ya había contraatacado. El sacerdote respiró hondo antes de responder. Mi única motivación es la búsqueda de la verdad y la justicia para familias como la de Doña Concepción. No tengo filiación política ni respondo a intereses partidistas. Mi compromiso es con el Evangelio, que nos llama a defender a los vulnerables y a buscar la verdad, aun cuando sea incómoda para los poderosos. Esa tarde, mientras el padre José de Jesús celebraba la misa en su parroquia, notó rostros desconocidos entre los feligreses. Hombres con gafas oscuras que no participaban en la liturgia, solo observaban. El mensaje era claro, estaba siendo vigilado. La iglesia, sin embargo, estaba más llena que de costumbre. Muchos habían venido expresamente después de ver la conferencia en las noticias. Al finalizar la celebración, una larga fila de personas esperaba para saludarlo, muchos simplemente para expresarle su apoyo. Entre ellos,
Una joven se acercó tímidamente. Padre, mi hermano también desapareció esa noche en Tepito. Mi familia ha tenido miedo de hablar, pero después de verlo a usted en televisión, mi madre quiere contarle su historia. Así comenzó lo que en los días siguientes se convertiría en un fenómeno inesperado. Familias de desaparecidos que, inspiradas por la valentía del sacerdote, empezaron a romper su silencio. Montaño, siempre atento, documentaba cada testimonio, construyendo un expediente cada vez más sólido. En las redacciones de los principales periódicos del país, los editores se debatían sobre cómo cubrir la creciente controversia. Algunos, con vínculos al gobierno o temerosos de represalias, minimizaban la historia o la presentaban como un conflicto entre un sacerdote rebelde y un funcionario respetado. Otros, valientes o quizás olfateando la caída de un poderoso, le daban primera plana. El Universal de Montaño iba a la vanguardia, publicando cada día nuevos testimonios y evidencias. Otros medios independientes seguían su ejemplo, mientras las redes sociales servían con debates, memes y llamados a la acción. La televisora gubernamental, mientras tanto, lanzó un reportaje especial titulado Iglesia y Política, los peligros de la intervención religiosa en asuntos de Estado. El mensaje era claro: el Padre José de Jesús estaba cruzando una línea peligrosa. 3 días después de la conferencia, mientras el sacerdote regresaba a la parroquia tras visitar a una familia en duelo, un automóvil negro se detuvo bruscamente junto a él. 2 hombres con trajes oscuros descendieron. Padre José de Jesús Aguilar, la Fiscalía General requiere su presencia para una declaración, dijo uno de ellos, mostrando una identificación oficial. ¿Bajo qué cargos?, preguntó el sacerdote, manteniendo la calma. No hay cargos, padre. Es solo una entrevista informativa relacionada con una investigación en curso. El sacerdote asintió. Había esperado algo así. Permítanme hacer una llamada primero. Marcó el número de Montaño. Javier, me llevan a la fiscalía para una declaración. No hay cargos aparentes. Sabía que el periodista entendería el mensaje. Si no regresaba o no se comunicaba en un tiempo razonable, debía dar la voz de alarma. El interrogatorio duró 4 horas. Preguntas repetitivas, intentos de hacerlo contradecirse, insinuaciones sobre supuestos vínculos con la oposición política. El Padre José de Jesús respondió con calma y claridad, sin dejarse intimidar. Cuando finalmente lo dejaron ir, encontró la calle frente a la fiscalía llena de personas con velas encendidas. Feligreses, familias de desaparecidos, activistas de derechos humanos y ciudadanos comunes se habían congregado en una vigilia espontánea. Entre la multitud, distinguió a doña Concepción, sosteniendo un retrato de su hijo Emiliano. Sus miradas se cruzaron, y en ese momento el sacerdote supo que, a pesar de las dificultades que aún estaban por venir, había tomado la decisión correcta. La verdad comenzaba a salir a la luz, y ninguna tormenta mediática o presión política podría detener ese proceso una vez iniciado. Mientras avanzaba entre la gente que lo recibía con aplausos y palabras de aliento, el Padre José de Jesús vio a un grupo de periodistas transmitiendo en vivo. La historia había trascendido lo local. Ahora México y el mundo observaban el enfrentamiento entre un humilde sacerdote y uno de los funcionarios más poderosos del país. Y en su oficina, frente a múltiples pantallas que mostraban las imágenes de la vigilia, Omar Harfuch apretaba los puños con furia impotente, viendo cómo su cuidadosamente construida imagen de funcionario incorruptible comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. La tormenta mediática estaba en su apogeo, y nadie podía predecir cómo terminaría esta batalla entre el poder y la verdad, entre la política y la fe. Lo único cierto era que México entero estaba pendiente del próximo capítulo en este drama que había comenzado con un encuentro en un confesionario de la Catedral Metropolitana. El amanecer del 5º día tras la conferencia de prensa encontró al Padre José de Jesús Aguilar dormido en una incómoda silla de su despacho parroquial. Un ejemplar de El Universal descansaba sobre su regazo, con un titular en grandes letras negras: Fiscalía abre investigación preliminar sobre operativo en Tepito. Era la primera victoria tangible, pero el sacerdote sabía que el camino que había elegido apenas comenzaba. Se incorporó con cierta dificultad, sintiendo el peso de las noches de insomnio acumuladas. Al mirar por la ventana, descubrió 2 vehículos desconocidos estacionados frente a la parroquia, con hombres en su interior vigilando la entrada. La sutil intimidación se había convertido en rutina. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Ana, su hermana menor. «José, ¿estás bien?», preguntó ella con voz tensa. «Anoche vinieron 2 hombres a mi casa. Dijeron ser de la fiscalía, pero no mostraron identificación. Hicieron preguntas sobre ti, insinuando cosas.
Fue muy intimidante. El sacerdote apretó el auricular con fuerza. Había esperado represalias contra él, pero no contra su familia. Lo siento, Ana. No pensé que llegarían tan lejos. ¿Y los niños? Están bien, pero asustados. Roberto está hablando con un abogado amigo suyo. Quizás deberían quedarse con la familia de Roberto unos días, hasta que las cosas se calmen. Tras colgar, el padre José de Jesús se quedó mirando el teléfono. El costo de enfrentarse al poder comenzaba a manifestarse no solo en su vida, sino en la de sus seres queridos. Por primera vez desde que todo comenzó, sintió una punzada de duda. ¿Había sido demasiado impulsivo al lanzarse a esta cruzada por la verdad? Esa misma mañana, la Conferencia Episcopal Mexicana emitió un comunicado oficial. La Iglesia Católica en México reitera su compromiso con la verdad, la justicia y los derechos humanos. Respecto a las recientes declaraciones del padre José de Jesús Aguilar sobre el operativo en Tepito, aclaramos que representan una postura personal y no una posición institucional de la Iglesia. Confiamos en las autoridades y su capacidad para investigar cualquier denuncia con transparencia y apego a la ley. El mensaje era diplomático pero claro, el sacerdote estaba solo en esta batalla. La institución no arriesgaría su delicada relación con el Estado por las acciones de un solo prelado. El padre Miguel, entrando al despacho con café recién hecho, encontró a su superior contemplando el comunicado en su tablet. «Es lo que esperábamos, ¿no?», comentó, colocando una taza humeante frente al padre José de Jesús. «Sí, pero aún así duele», admitió el sacerdote mayor. 30 años de servicio a la Iglesia, y cuando más necesito su respaldo institucional. Tiene el apoyo de quienes importan, lo interrumpió el joven vicario. La gente común, las familias de los desaparecidos, los feligreses. Ayer recibimos más de 50 llamadas de personas ofreciendo ayuda, desde abogados hasta cocineras que quieren traer comida para los voluntarios. El padre José de Jesús sonrió con gratitud. Era cierto, mientras las instituciones se replegaban, el pueblo respondía con una solidaridad conmovedora. Su teléfono sonó nuevamente. Era Montaño. «Padre, tenemos que hablar. Ha surgido algo importante. ¿Podemos vernos en una hora en la cafetería El Péndulo?» El Péndulo, una librería café en la colonia Roma, ofrecía el anonimato relativo que necesitaban. El padre José de Jesús, vestido con ropa civil para evitar llamar la atención, encontró a Montaño en una mesa discreta del segundo piso, rodeado de estanterías repletas de libros. «Gracias por venir», dijo el periodista tras asegurarse de que nadie los escuchaba. «Tengo dos noticias, una buena y otra mala». «Empieza por la mala», respondió el sacerdote, preparándose mentalmente. «Están preparando un ataque mediático contra usted. Mis fuentes en Televisa me dicen que para esta noche tienen programado un reportaje especial sobre supuestas irregularidades financieras en las parroquias que ha administrado». El padre José de Jesús frunció el ceño. «Eso es absurdo. Todas mis cuentas parroquiales han sido auditadas regularmente por el arzobispado. La verdad no importa tanto como la percepción. Planean entrevistar a un exacristán despedido hace años por malversación, quien ahora acusa a usted de las mismas faltas». El sacerdote recordaba al hombre, Marcos Ruiz, a quien había tenido que despedir dolorosamente después de descubrir que sustraía dinero de las limosnas. También, continuó Montaño bajando aún más la voz, han estado investigando su vida personal, buscando cualquier indicio de comportamiento inapropiado. Han interrogado a antiguos compañeros del seminario, exfeligreses, incluso a la mujer que limpia su casa. El padre José de Jesús asintió con resignación. Era el modus operandi clásico: si no puedes refutar el mensaje, destruye al mensajero. ¿Y la buena noticia? Montaño sonrió por primera vez. Un oficial de policía que participó en el operativo de Tepito ha contactado conmigo. Quiere hablar, tiene pruebas, fotografías, coordenadas que no aparecen en los informes oficiales, nombres de agentes que no figuran en la lista oficial de participantes. Los ojos del sacerdote se iluminaron. ¿Crees que su testimonio sería suficiente para confirmar lo de las víctimas civiles? Es un comienzo sólido. Y hay más. Organizaciones internacionales de derechos humanos están empezando a interesarse en el caso. Amnistía Internacional ha solicitado formalmente información al gobierno mexicano. Por primera vez en días, el padre José de Jesús sintió que la balanza podría estar inclinándose a su favor. Esa tarde, mientras regresaba a la parroquia, notó un incremento en la seguridad. Ahora había 4 vehículos vigilando y hombres apostados en las esquinas de la calle. Al entrar,
encontró al padre Miguel con expresión preocupada. Han entrado en las oficinas, dijo sin preámbulos. Mientras estaba en el hospital visitando enfermos. Revisaron todo, se llevaron la computadora parroquial y carpetas de archivos. ¿Tenían orden judicial? Dijeron que sí, pero no me la mostraron. Se identificaron como agentes de la Fiscalía Anticorrupción. El padre José de Jesús se dirigió inmediatamente a su despacho. Efectivamente, los cajones estaban abiertos, papeles desordenados, la computadora ausente. Era una violación flagrante, apenas disfrazada de procedimiento legal. Están buscando algo para desacreditarme, murmuró, recogiendo documentos del suelo. O simplemente quieren intimidarnos. El joven vicario parecía genuinamente asustado. Padre, esto está escalando demasiado rápido. Quizás deberíamos considerar dar un paso atrás, por su seguridad. El padre José de Jesús puso una mano sobre el hombro del joven sacerdote. Miguel, ¿recuerdas la parábola del buen pastor? No abandona a sus ovejas cuando ve venir al lobo. Pero el lobo en este caso es el secretario de Seguridad Pública, con todo el aparato del Estado a su disposición. Y nosotros tenemos la verdad y la justicia de nuestro lado. No es poco. A las 8 de la noche, como había anticipado Montaño, el principal noticiero de Televisa emitió un reportaje especial titulado El otro lado del confesionario, irregularidades en la administración del padre Aguilar. El programa de 20 minutos era un ejemplo de manual de carácter difamatorio disfrazado de periodismo de investigación. Marcos Ruiz, el exacristán, aparecía con el rostro parcialmente sombreado, una técnica visual que sugería peligro y clandestinidad, afirmando haber sido testigo de cómo el sacerdote desviaba fondos de las donaciones para gastos personales no especificados. No se presentaba ninguna prueba concreta, solo insinuaciones y testimonios vagos. El reportaje también sugería veladamente que la cruzada del padre contra Arfuch podría estar motivada por simpatías hacia el crimen organizado, señalando que algunas familias que ahora lo apoyaban tenían supuestos vínculos con bandas de Tepito. La pieza culminaba con una entrevista a un experto en derecho canónico, un académico sin credenciales verificables, quien afirmaba que el padre José de Jesús había muy probablemente violado el secreto de confesión, uno de los pecados más graves para un sacerdote católico. Mientras veía el programa en la pequeña televisión de la cocina parroquial, el padre José de Jesús sentía una mezcla de indignación y tristeza. No por las acusaciones en sí, que eran absurdas, sino por la facilidad con que el poder podía distorsionar la realidad para defender sus intereses. Su teléfono no dejaba de sonar, periodistas pidiendo comentarios, feligreses expresando su apoyo, amigos preocupados. Decidió no contestar ninguna llamada hasta la mañana siguiente, necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido y preparar una respuesta adecuada. Esa noche, por primera vez desde el inicio de la crisis, el padre José de Jesús lloró. No eran lágrimas de debilidad o arrepentimiento, sino de profunda tristeza por un sistema que prefería silenciar la verdad antes que enfrentarla. Lágrimas por Emiliano Ramírez y los otros desaparecidos, por sus familias, por una sociedad donde la justicia parecía ser solo una palabra vacía. Al día siguiente, los titulares de los diarios reflejaban la polarización extrema que el caso había generado. Los periódicos afines al gobierno amplificaban las acusaciones del reportaje televisivo, mientras los medios independientes cuestionaban la falta de pruebas y el timín sospechoso de las acusaciones. El Universal de Montaño publicó un editorial titulado Difamar para silenciar, criticando duramente la campaña mediática contra el sacerdote y preguntando por qué, si las acusaciones eran legítimas, no se había iniciado una investigación formal antes de airearlas en televisión nacional. Las redes sociales bullían con opiniones divididas. Los hashtags almohadilla con el padre estamos y almohadilla sacerdote corrupto competían por la tendencia nacional, mientras los analistas políticos debatían acaloradamente en programas matutinos. A media mañana, el padre José de Jesús recibió una llamada inesperada. El cardenal Aguiar quería verlo inmediatamente en el arzobispado. El despacho del cardenal parecía más solemne que nunca. El prelado, un hombre de 70 años con una reputación de diplomático eclesiástico, recibió al padre José de Jesús con expresión grave. La situación se ha vuelto insostenible, José de Jesús, comenzó sin preámbulos. Las acusaciones del reportaje son serias, independientemente de su veracidad. Son completamente falsas, eminencia, y usted lo sabe. Todas mis cuentas parroquiales han sido revisadas por los auditores diocesanos. Lo sé, admitió el cardenal. Pero la percepción pública es lo que importa en este momento. La Iglesia no puede permitirse ser arrastrada a un conflicto político de esta magnitud.
El padre José de Jesús sintió un nudo en el estómago. Sabía hacia dónde se dirigía la conversación. He recibido llamadas del nuncio apostólico y de Roma, continuó el cardenal. Están preocupados por las implicaciones. Además, el presidente ha expresado personalmente su profunda preocupación por las acciones de un sacerdote que, según sus palabras, parece haber olvidado la separación entre Iglesia y Estado. ¿Y las familias de los desaparecidos, Eminencia? ¿Quién habla por ellos si la Iglesia les da la espalda? El cardenal suspiró profundamente. No estamos dándoles la espalda. Continuaremos abogando por la justicia y la verdad, pero a través de los canales apropiados. ¿Qué canales, Eminencia? Los mismos que han ignorado sus súplicas durante 10 meses. Un silencio tenso llenó la habitación. Finalmente, el cardenal sacó un sobre de su escritorio. Esto es un decreto oficial. A partir de hoy, quedas relevado temporalmente de tus funciones parroquiales, pendiente de una investigación interna sobre las acusaciones financieras y sobre tu conducta en relación al secreto de confesión. El padre José de Jesús tomó el sobre con manos temblorosas. Aunque había anticipado algo así, la realidad del golpe era devastadora. ¿Dónde se supone que debo ir? El monasterio de San Miguel en Chalma te recibirá. Es un lugar tranquilo donde podrás reflexionar en retiro mientras se aclara esta situación. En otras palabras, un exilio dorado. Lejos de los medios, de las familias de desaparecidos, de cualquier posibilidad de seguir su cruzada por la verdad. ¿Y si me niego, Eminencia? El cardenal lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. No me obligues a tomar medidas más severas, José de Jesús. Por tu propio bien y el de la Iglesia, acepta este retiro temporal. Al salir del arzobispado, el padre José de Jesús encontró a Montaño esperándolo. El periodista había sido alertado por sus fuentes sobre la reunión. ¿Qué ha pasado?, preguntó, aunque la expresión del sacerdote ya le daba la respuesta. Me han suspendido temporalmente. Me envían a un monasterio en Chalma mientras investigan las acusaciones. Montaño maldijo en voz baja. Es exactamente lo que Harfuch quería. Alejarlo del caso, silenciarlo. No me han silenciado aún, respondió el sacerdote con repentina determinación. Antes de irme, quiero dar una última entrevista. La verdad completa, todo lo que sé sobre el caso. ¿Está seguro? Sería prácticamente un desafío directo a la jerarquía eclesiástica. Ya no tengo nada que perder, Javier. Y hay personas que todavía lo tienen todo en juego, Doña Concepción y las otras familias. Se dirigieron a la redacción de El Universal. En el camino, el padre José de Jesús notó que los vehículos que habían estado vigilándolo mantenían su distancia, siguiéndolos discretamente. Harfuch probablemente ya sabía de su suspensión y consideraba que el sacerdote estaba neutralizado. La entrevista duró 2 horas. El padre José de Jesús habló con una franqueza y una pasión que sorprendieron incluso a Montaño. Explicó en detalle cómo había comenzado su preocupación por el caso de Tepito, su encuentro con Doña Concepción, las inconsistencias en los reportes oficiales. Defendió su decisión de organizar la conferencia de prensa y negó categóricamente haber violado el secreto de confesión. Lo que me motivó fue la búsqueda de la verdad y la justicia, no una agenda política, afirmó con convicción. Y aunque ahora me envían lejos, quiero que las familias de los desaparecidos sepan que no están solas. La verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando parece momentáneamente derrotada. Cuando terminaron, ya anochecía. Montaño prometió que la entrevista sería publicada íntegramente al día siguiente, sin ediciones ni censura. ¿Qué hará ahora?, preguntó el periodista mientras se despedían en la puerta de la redacción. Iré a la parroquia a recoger algunas cosas, y mañana temprano partiré hacia Chalma. Soy sacerdote ante todo, y la obediencia es parte de mi vocación, aunque a veces sea dolorosa. Montaño lo miró con un nuevo respeto. Usted es un hombre valiente, padre. Más de lo que la mayoría seríamos en su lugar. El sacerdote sonrió con melancolía. No se trata de valentía, Javier. Se trata de hacer lo correcto, aunque el costo sea alto. Mientras caminaba hacia la estación de metro, el padre José de Jesús observó el cielo nocturno sobre Ciudad de México, apenas visible entre la contaminación lumínica y el smog. En algún lugar de esa vasta metrópolis, Harfuch probablemente celebraba su victoria temporal. En otro rincón, Doña Concepción quizás miraba la fotografía de su hijo desaparecido, preguntándose si algún día conocería la verdad. El costo de los principios había sido alto,
pero el sacerdote no se arrepentía. Como le había dicho a Montaño, la verdad siempre encuentra su camino. Y él, a pesar de su exilio forzado, seguiría siendo parte de esa búsqueda, de esa lucha por la justicia que trascendía los poderes terrenales y las instituciones humanas. Con esa certeza en el corazón, abordó el vagón del metro que lo llevaría a su parroquia por última vez, al menos por ahora. Mañana comenzaría un nuevo capítulo en su vida, pero la historia de la verdad sobre Tepito estaba lejos de terminar. El monasterio de San Miguel en Chalma, enclavado entre montañas boscosas a casi 2 horas de la Ciudad de México, había sido durante siglos un refugio de contemplación y silencio. Sus muros de piedra, patios interiores con naranjos y capilla austera ofrecían el ambiente perfecto para la reflexión espiritual. Sin embargo, para el padre José de Jesús Aguilar, que llevaba 3 semanas allí, ese aislamiento representaba una forma sofisticada de silenciamiento. Su rutina diaria consistía en oración, trabajo en la huerta del monasterio y estudio en la antigua biblioteca. Los monjes benedictinos lo habían recibido con respeto pero también con cierta distancia, conscientes de la controversia que rodeaba a su huésped forzoso. El único contacto con el exterior era un teléfono fijo en la oficina del abad, al que tenía acceso limitado, y un periódico que llegaba con un día de retraso. Fue a través de ese periódico que el padre José de Jesús seguía, con el corazón encogido, como su caso iba siendo desplazado gradualmente de las primeras planas hacia las páginas interiores, hasta casi desaparecer. La estrategia de Harfuch parecía estar funcionando, alejar al sacerdote del foco público y esperar a que la atención mediática se desvaneciera. Sin embargo, esa mañana, el periódico traía algo diferente. Un titular en primera plana que hizo que el sacerdote casi derramara su café: oficial de policía revela encubrimiento en operativo Tepito. Con manos temblorosas, leyó el artículo firmado por Javier Montaño. El oficial Ramón Suárez, un veterano con 15 años de servicio en la policía capitalina, había decidido romper el silencio. Había entregado a El Universal fotografías, coordenadas GPS y una lista de nombres que no aparecían en los informes oficiales. Entre ellos, confirmaba la presencia de Emiliano Ramírez en una zona del operativo que había sido completamente omitida en los registros públicos. El artículo citaba a Suárez: no puedo seguir viviendo con esta mentira. Hay familias que merecen saber la verdad, y hay responsables que deben enfrentar la justicia. El corazón del padre José de Jesús latía aceleradamente mientras continuaba leyendo. El oficial había solicitado protección a organizaciones de derechos humanos, temiendo represalias, y había entregado copias de su testimonio a medios internacionales como garantía. Al final del artículo, Montaño mencionaba algo que hizo que el sacerdote sintiera un nudo en la garganta. Doña Concepción Ramírez y otras familias habían organizado una vigilia permanente frente a la Catedral Metropolitana, exigiendo la reincorporación del padre que buscaba la verdad. En ese momento, el hermano portero del monasterio tocó a su puerta. Padre José de Jesús, tiene una llamada. El abad ha autorizado que la tome en privado en su oficina. En la sobria oficina abacial, con un crucifijo presidiendo la estancia y anaqueles de libros antiguos cubriendo las paredes, el sacerdote tomó el auricular con expectación. Diga. Padre, soy Clara Galván, de Proceso. La voz de la reconocida periodista sonaba urgente. Imagino que ya vio la noticia sobre el oficial Suárez. Sí, acabo de leerlo. Lo que no sabe es que Harfuch ha convocado una conferencia de prensa para las 2 de la tarde. Fuentes internas me dicen que planea contraatacar con todo, incluyendo la divulgación de supuestas pruebas contra usted. El sacerdote cerró los ojos. La desesperación estaba llevando a Harfuch a escalar aún más el conflicto. Hay algo más, continuó Clara. El arzobispado ha recibido una carta firmada por más de 50 sacerdotes de la arquidiócesis, exigiendo una revisión de su caso. Y varias organizaciones internacionales, incluyendo la ONU, han expresado preocupación por su situación, considerándola un posible caso de persecución por defensa de derechos humanos. El padre José de Jesús apenas podía procesar tanta información. La situación estaba evolucionando rápidamente, y él, aislado en el monasterio, se sentía como un espectador impotente. ¿Qué cree que debería hacer?, preguntó finalmente. Esa es su decisión, padre. Pero si me permite un consejo, su voz sigue siendo poderosa. Un comunicado suyo en este momento tendría un impacto significativo. Tras colgar, el sacerdote agradeció al abad y regresó a su habitación. Necesitaba pensar, orar, decidir cuál sería su próximo paso. Mientras tanto, en las oficinas centrales del Secretariado de Seguridad Pública, Omar Harfuch sostenía una tensa reunión con sus asesores más cercanos.
El rostro habitualmente impasible del funcionario mostraba signos evidentes de estrés, ojeras pronunciadas, mandíbula tensa, movimientos nerviosos. ¿Cómo demonios llegó Suárez a Montaño?, exigió saber, golpeando la mesa con el puño. Se suponía que todos los oficiales involucrados estaban controlados. Señor, intervino cautelosamente Ricardo Vega, su jefe de prensa, quizás deberíamos reconsiderar la conferencia de esta tarde. El clima mediático está cambiando rápidamente. Las acusaciones de Suárez son específicas y verificables, a diferencia de las insinuaciones generales de antes. ¿Y dejar que ese maldito cura gane? Jamás. Harfuch se levantó y caminó hacia el ventanal desde donde se apreciaba el zócalo capitalino. La conferencia sigue en pie. Usaremos todo lo que tenemos. Las supuestas irregularidades financieras, los vínculos con familiares de criminales, incluso el rumor sobre la sobrina de 15 años que frecuentaba demasiado su despacho parroquial. Vega palideció. Señor, ese último rumor es completamente infundado. Podríamos enfrentar una demanda por difamación. No me importa. Necesitamos neutralizarlo completamente, destruir cualquier credibilidad que le quede. La secretaria de Harfuch interrumpió con un golpe discreto en la puerta. Señor, tiene una llamada del presidente. Dice que es urgente. El semblante de Harfuch cambió instantáneamente. Despidió a sus asesores con un gesto y tomó el teléfono con una sonrisa forzada. Señor presidente, es un honor. La sonrisa se desvaneció rápidamente mientras escuchaba. Su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a una rabia contenida. Pero señor, todo está bajo control. La conferencia de esta tarde. Más silencio mientras escuchaba, ahora con una expresión derrotada. Entiendo, señor. Por supuesto, acataré su decisión. Al colgar, Harfuch se desplomó en su sillón ejecutivo, mirando al vacío. El presidente, siempre pragmático y consciente de la opinión pública, acababa de ordenarle cancelar la conferencia y, lo más devastador, prepararse para asumir la responsabilidad institucional por cualquier irregularidad que pudiera comprobarse en el operativo de Tepito. En otras palabras, estaba a punto de convertirse en el chivo expiatorio. En el monasterio, el padre José de Jesús había tomado una decisión. Tras hablar con el abad y explicarle la situación, había obtenido permiso para usar la computadora del monasterio y redactar un comunicado. No era una rebeldía abierta contra su suspensión, sino un mensaje pastoral dirigido a las familias de los desaparecidos y a todos los que buscaban verdad y justicia. El comunicado, enviado a Montaño para su publicación, era breve pero poderoso. A todas las familias que buscan a sus seres queridos, a todos los que luchan por la verdad y la justicia en nuestra amada México, desde mi retiro en el monasterio de San Miguel, sigo con ustedes en espíritu y oración. La búsqueda de la verdad nunca es en vano, aunque a veces parezca que las fuerzas de la oscuridad prevalecen temporalmente. El testimonio valiente del oficial Suárez confirma lo que muchos ya sabían en sus corazones, que hay verdades que necesitan salir a la luz, por dolorosas que sean. No pierdan la esperanza. La justicia, como río caudaloso, puede ser desviada temporalmente, pero siempre encuentra su cauce. Estoy con ustedes en esta lucha, y confío en que pronto podremos abrazarnos nuevamente, no solo en la fe que compartimos, sino en la victoria de la verdad. Con humildad y esperanza, P. José de Jesús Aguilar apenas había enviado el comunicado cuando recibió otra llamada, esta vez del cardenal Aguiar. José de Jesús, comenzó el prelado con tono solemne, la situación ha cambiado significativamente. El testimonio de este oficial ha corroborado muchas de tus preocupaciones iniciales. Además, la presión pública por tu regreso es considerable. El sacerdote escuchaba en silencio, detectando un cambio sutil en la actitud del cardenal. Después de consultar con el Consejo Presbiteral y orar sobre el asunto, he decidido levantar tu suspensión. Puedes regresar a Ciudad de México mañana mismo. ¿Y la investigación sobre las supuestas irregularidades financieras?, preguntó el padre José de Jesús con calma. Nuestros auditores no han encontrado absolutamente nada irregular. Como esperábamos, eran acusaciones sin fundamento. El sacerdote sintió una mezcla de alivio y cierta amargura. El apoyo institucional llegaba ahora que el viento político comenzaba a cambiar, no cuando más lo había necesitado. Gracias, Eminencia. Regresaré mañana. El regreso del padre José de Jesús a Ciudad de México fue mucho más público de lo que había anticipado. Al bajar del autobús que lo trajo desde Chalma, encontró a un grupo de periodistas y cámaras esperándolo. Más sorprendente aún, un centenar de personas, feligreses,
familias de desaparecidos, activistas de derechos humanos, lo recibieron con pancartas de bienvenida y aplausos. Entre la multitud, distinguió a doña Concepción, quien se abrió paso hasta él y lo abrazó con lágrimas en los ojos. Gracias por no abandonarnos, padre, dijo la mujer con voz entrecortada. Gracias por creer en nosotros cuando nadie más lo hacía. El sacerdote, conmovido, apenas podía contener su propia emoción. Es Dios quien nunca abandona, doña Concepción. Yo solo soy su instrumento imperfecto. Montaño también estaba allí, observando la escena con satisfacción profesional. Cuando el sacerdote finalmente pudo acercarse a él, el periodista le entregó un sobre. Llegó esta mañana a la redacción, dirigido específicamente a usted. El sobre contenía una carta breve y una memoria USB. La carta, firmada por el oficial Suárez, explicaba que la memoria contenía archivos adicionales sobre el operativo, incluyendo grabaciones de radio de esa noche que habían sido eliminadas de los registros oficiales. En uno de esos archivos, se escuchaba claramente a un oficial reportando la detención de un menor, aproximadamente 16 años, nombre Emiliano Ramírez, y solicitando instrucciones. La respuesta, de una voz que Suárez identificaba como uno de los subordinados directos de Arfuch, ordenaba procesarlo por el protocolo especial. ¿Qué es el protocolo especial?, preguntó el padre José de Jesús a Montaño mientras caminaban hacia un café cercano, seguidos discretamente por algunos periodistas y simpatizantes. Según Suárez, era un eufemismo para procedimientos extrajudiciales. Básicamente, desaparición forzada. El sacerdote sintió un escalofrío. La confirmación de sus peores temores no traía ninguna satisfacción, solo un profundo dolor por Emiliano y las otras víctimas. Y Arfuch. Se rumorea que el presidente le ha pedido la renuncia. La conferencia de ayer fue cancelada abruptamente, y hoy no se ha presentado en su oficina. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de acontecimientos. La Fiscalía General anunció la apertura de una investigación formal sobre el operativo en Tepito, con un fiscal especial independiente. Organizaciones internacionales de derechos humanos ofrecieron apoyo técnico y observadores. El oficial Suárez y su familia fueron puestos bajo protección después de reportar amenazas. Otros dos oficiales, animados por su ejemplo, también decidieron hablar, confirmando y ampliando su testimonio. Para el cuarto día tras su regreso, el padre José de Jesús fue invitado a una reunión en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde doña Concepción y otras familias presentaron formalmente sus casos, ahora con el respaldo de evidencia sólida. Sin embargo, la noticia más impactante llegó al atardecer del quinto día. Omar Arfuch había sido encontrado muerto en su apartamento de lujo en Polanco. La versión oficial preliminar hablaba de suicidio, un disparo autoinfligido con su arma reglamentaria. Junto a su cuerpo, según filtraciones a la prensa, se encontró una carta donde reconocía su responsabilidad en el encubrimiento de incidentes durante el operativo, aunque sin admitir explícitamente las desapariciones forzadas. La noticia estremeció al país. Para muchos, especialmente los seguidores de Arfuch, era la confirmación de que había sido abandonado por el sistema político que antes lo protegía, convertido en sacrificio para preservar estructuras mayores de poder. Para las familias de los desaparecidos, representaba un acto final de cobardía que les negaba la oportunidad de obtener respuestas completas. El padre José de Jesús recibió la noticia con una profunda y compleja mezcla de emociones. Como sacerdote, lamentaba sinceramente el destino trágico de Arfuch, recordando al hombre angustiado que había buscado absolución en el confesionario. Como defensor de las víctimas, sentía frustración por las preguntas que quedarían sin respuesta. Esa noche, en la primera misa que oficiaba desde su regreso, una catedral metropolitana abarrotada escuchó su homilía sobre el perdón, la justicia y la reconciliación. La verdad, por dolorosa que sea, es siempre el primer paso hacia la sanación, dijo desde el púlpito. Pero la verdad sin misericordia puede convertirse en venganza, así como la misericordia sin verdad puede ser mera complicidad con la injusticia. Nuestro deber como cristianos, como mexicanos, como seres humanos, es buscar ese difícil equilibrio. Entre los asistentes, reconoció a figuras políticas que días antes lo habían criticado duramente y ahora buscaban asociarse con su renovada popularidad. También vio a simples ciudadanos que habían seguido el caso por las noticias y sentían que, de alguna manera, representaba una pequeña victoria contra la impunidad sistemática. 2 semanas después, una discreta ceremonia tuvo lugar en el Panteón Civil de Dolores. Los restos de Emiliano Ramírez y otros 4 jóvenes desaparecidos durante el operativo habían sido finalmente identificados y entregados a sus familias.
Habían sido encontrados en una fosa clandestina en las afueras de la ciudad, gracias a información proporcionada por los oficiales que habían decidido hablar. El padre José de Jesús ofició el servicio funeral, rodeado por las familias y un pequeño grupo de periodistas y activistas que habían acompañado el caso desde el principio. Doña Concepción, vestida completamente de negro pero con una dignidad inquebrantable, depositó una rosa blanca sobre el ataúd de su hijo. Al menos ahora puedo despedirme, dijo en voz baja al sacerdote. Al menos ahora sé lo que pasó. Muchas madres en México ni siquiera tienen eso. Montaño, que había asistido como amigo más que como periodista, se acercó al padre José de Jesús mientras caminaban de regreso tras la ceremonia. ¿Sabe qué es lo más triste, padre? Que este caso solo salió a la luz porque un hombre poderoso fue a confesarse con el sacerdote equivocado. ¿Cuántos otros Emilianos hay, enterrados en fosas anónimas por todo el país, sin que nadie poderoso necesite confesar su participación? El sacerdote asintió gravemente. Es por eso que nuestro trabajo no ha terminado, Javier. La verdad sobre Tepito es solo un pequeño paso. La verdadera reconciliación nacional requiere mucho más. Un mes después, el padre José de Jesús fue invitado a dar una conferencia en la Universidad Iberoamericana sobre ética, justicia y el papel de las instituciones religiosas en la defensa de los derechos humanos. El auditorio estaba lleno, con estudiantes incluso sentados en los pasillos. La experiencia que he vivido me ha enseñado varias lecciones importantes, comenzó. Primero, que la verdad tiene un poder que trasciende a quienes intentan ocultarla. Segundo, que las instituciones, tanto civiles como religiosas, a veces fallan en su deber de proteger a los más vulnerables. Y tercero, que cuando individuos comunes, un oficial de policía con conciencia, una madre que no se rinde, un periodista que investiga a fondo, deciden actuar con integridad, pueden desencadenar cambios que parecían imposibles. Una estudiante levantó la mano durante el turno de preguntas. Padre, después de todo lo ocurrido, ¿sigue creyendo en las instituciones? El padre José de Jesús reflexionó por un momento antes de responder. Creo en el propósito ideal de las instituciones y en la necesidad de reformarlas constantemente para acercarlas a ese ideal. Las instituciones son como ríos, pueden estancarse y corromperse, o pueden fluir y renovarse. Depende de cada uno de nosotros mantenerlas vivas y fieles a su propósito original. Otra mano se alzó. ¿Qué le diría hoy a Omar Arfuch si pudiera hablar con él? Un silencio expectante llenó el auditorio. Era la pregunta que muchos querían hacer pero pocos se atrevían. Le diría lo mismo que intenté decirle en el confesionario, que la verdadera redención no viene de esconder nuestros errores, sino de enfrentarlos con honestidad y reparar el daño causado. Le diría que lamento profundamente que eligiera un final tan trágico, y que rezo para que encuentre la paz que no pudo encontrar en vida. Al salir de la universidad, el cielo de Ciudad de México mostraba uno de esos atardeceres espectaculares que ocasionalmente rompen la monotonía gris de la contaminación. Tonos dorados, naranjas y púrpuras se extendían sobre el horizonte urbano, iluminando por igual las zonas opulentas y los barrios marginales. El padre José de Jesús se detuvo un momento para contemplar ese cielo, recordando las palabras que había compartido con los estudiantes. México, como tantos otros países, era una nación de contrastes brutales, belleza y violencia, solidaridad e indiferencia, verdad y mentira. El caso de Tepito había expuesto esas contradicciones, mostrando lo mejor y lo peor de la sociedad mexicana. Su teléfono vibró con un mensaje de Montaño. Acaba de publicarse mi libro sobre el caso. El primer ejemplar es para usted. ¿Café mañana? El sacerdote sonrió. La historia continuaba, transformándose de escándalo mediático en documento histórico, en memoria colectiva, en lección para el futuro. Y él seguiría allí, en su modesta parroquia, escuchando confesiones, celebrando misas, acompañando a los que sufren. No era un héroe, como algunos querían retratarlo. Era simplemente un hombre que había elegido permanecer fiel a sus principios cuando habría sido más fácil callar. Un hombre que creía, con todo su corazón, que la verdad, por dolorosa que fuera, era siempre el camino hacia la redención. Mientras caminaba hacia la estación de metro, varios transeúntes lo reconocieron y lo saludaron con respeto. Una madre joven incluso le pidió que bendijera a su bebé. El padre José de Jesús lo hizo con la misma sencillez y devoción con que realizaba todos sus actos ministeriales, consciente de que en los gestos más pequeños a veces se encuentran las verdades más grandes. La ciudad seguía su ritmo frenético a su alrededor, indiferente y vital al mismo tiempo. Y en algún lugar de esa vasta metrópolis, otras verdades esperaban ser descubiertas,
otros silencios clamaban por ser rotos, otras heridas aguardaban sanación. El largo camino hacia la reconciliación nacional apenas comenzaba. Pero al menos ahora, gracias al valor de unos pocos, ese camino parecía un poco más claro, un poco más posible. Y para el padre José de Jesús Aguilar, esa pequeña luz de esperanza hacía que todo el sufrimiento vivido hubiera valido la pena.